Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase, ¿correcto? Vamos a continuar. No hay nadie más para admitir. No veo nadie en mi pantalla. En todo caso, damos continuamos con la clase. A ver, pues no hay nadie. A ver si esperemos a ver, un segundito más. A ver, muy bien. A ver, ¿quién más? Muy bien, buenas tardes, Abel. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Daniela, también. A ver, un segundito más, a ver si es que no hay nadie más. Si no, continúo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por su dedicación y empeño en sus estudios. Bueno, vamos a ver que se reincorpore en todo caso. Segurito que sí. Ya, vamos a explicar porque no nos va a ganar el tiempo. A ver, nos quedamos en la explicación de la geopolítica. Ya. A ver, vamos a ver si se reincorporan, ya yo lo voy a admitir. ¿Correcto? Muy bien. Habíamos hablado sobre amalgación, ¿no es cierto? Y también sobre la colonización. Habíamos dicho también sobre, nos habíamos quedado en Inglaterra, que también había colonizado la India. Tanta era la riqueza que tenía el país de la India, que le dieron el sobrenombre de la joya de la corona, por supuesto de la corona inglesa. Entonces, tanta era la riqueza que se sacaba, se extraía de la India, por eso le denominaron la joya, ¿no es cierto?, de la corona inglesa. Era la joya de la corona. Entonces, por su riqueza en recursos naturales. Muy bien. Y tenemos, por supuesto, la tercera, ¿no? La tercera por la cual un Estado crece. La tercera por la cual un Estado crece. Y eso es mediante la conquista. Ahí nos dice que es el crecimiento de un Estado usando la fuerza y haciendo al pueblo por supuesto, y sometiendo al pueblo, ¿no? Vencido. En este caso, Chile también tuvo una geopolítica. Chile tenía que expandirse. Ahora, por supuesto que Chile, su expansión no ha sido por las buenas, sino por las malas. En este caso, durante la guerra con Chile en 1879, logró su expansión hacia el norte. No puede ser hacia el sur porque hacia el sur está la Antártida. No puede ser hacia el este porque está la cordillera de los Andes. Es difícil. Y no puede ser hacia el oeste porque está el Océano Pacífico. Así que la única vía que le quedaba para avanzar y extenderse era hacia el norte. Es decir, quitándole a Bolivia, Antofagasta, y a Perú, Tarapacá y Arica. Entonces, eso viene a ser un espacio en crecimiento. ¿Correcto? Estados Unidos también se ha extendido. Por supuesto que tiene territorios, sí, tiene territorios, pero ellos también no le llaman ya colonia, sino le llaman protectorado. Un tiempo estuvo Filipinas bajo el protectorado de Estados Unidos. Un tiempo estuvo, o bueno, todavía sigue, ¿no? Puerto Rico bajo el protectorado de Estados Unidos, ¿correcto? Y otras islas, las llamadas Islas Marshall, también están bajo el protectorado de Estados Unidos. Es decir, entonces, algo así como que le pertenece a Estados Unidos. Entonces, eso se llama expansión, ¿correcto? Una forma de conquista. Y por supuesto también puede ser también, la expansión se da mediante la economía. Es decir, todos los países que le piden plata prestada a Estados Unidos dependen de Estados Unidos, pues, como por ejemplo Colombia, Perú, le debe bastante dinero, Chile, Argentina,
¿no? Y otros países africanos también, o países asiáticos que le deben dinero a China. Entonces, estamos vamos a decirlo así, bajo sujetos, bajo la economía de Estados Unidos. O también puede ser política o cultural. En este caso, políticamente está sometido Puerto Rico, ¿no? Es un estado, vamos a decirlo así, se puede decir, no es un estado que forme parte de los Estados Unidos, sino es un estado asociado, ¿no? Y por supuesto, hay países que están ligados a Estados Unidos culturalmente. Bueno, el Perú también, porque más o menos simpatiza con Estados Unidos. O sea, tenemos la cultura estadounidense en nosotros, ¿no es cierto? Y cómo esa cultura penetra acá en el Perú. Sí, por supuesto, que Estados Unidos nos impone su cultura, se puede decir, nos impone o de repente nosotros lo aceptamos de manera libre, con agrado. ¿Y cómo es eso de que nos impone su cultura? Muy simple. Cuando celebramos el Día de los Muertos nosotros acá en el Perú, o en todo caso el Día de la Canción Criolla, acá en el Perú también se celebra Halloween. Pues Halloween es una costumbre de Estados Unidos. Entonces, sin embargo, nosotros lo celebramos acá Halloween. ¿Qué tiene que ver Halloween con nuestra cultura peruana? Nada, pero sin embargo, bueno, lo asumimos como que Halloween es parte de nuestra cultura ya. Estamos alienados. Se puede decir así, por eso se dice, es una manera de depender, ¿no? De un país poderoso. Muy bien, seguimos avanzando entonces. Bueno, chicos, espero que ustedes, bueno, normal, ustedes son jóvenes, pueden celebrar Halloween, pero siempre teniendo conciencia de que de primero también está lo nuestro, ¿no es cierto? Bueno, Día de la Canción Criolla. A ver, núcleo de cohesión. Nos dice que es la zona de eje de dominio de un espacio geográfico desde donde se ejerce control sobre dicho espacio. Cada país tiene uno o más núcleos de cohesión o zonas ejes de dominio que varían en tamaño y composición. Eso significa influencia en algunas zonas. ¿Se acuerdan que delante le dije Tacna influye sobre Arica? ¿No es cierto? Los chilenos de Arica dicen, uy, ¿cómo es posible que Tacna tenga productos, es una ciudad más limpia, más avanzada, más ordenada? En cambio, los tacneños estamos olvidados, el gobierno ni se preocupa por nosotros. A veces reniegan de su país, a veces quisieran de repente ellos en su mente dicen, quisieran pertenecer a Perú, queremos ser peruanos pues, para estar bien, porque ven a Tacna como un polo de desarrollo en Tacna, ¿correcto? Entonces, vamos a decirlo así, núcleo de cohesión. Dice así, primeramente, el núcleo vendría a ser nuestro país. Es lo que nosotros, desde aquí donde se ordena, donde se administra el Estado peruano. Zonas de anexión. En este caso, todavía no hemos anexado Tacna. Algunos dicen que de repente de acá a 50 años, si es que Tacna sigue siendo una provincia bien desarrollada y Arica viene a ser un departamento así, o bueno, vamos a poner así, o provincia olvidada, entonces ellos van a querer, por su misma necesidad, van a querer pertenecer al Perú. Es decir, se logra una anexión. Es decir, se une, ¿correcto? Se une. Zona de anexión. Entonces, eso también en el Perú antiguo ha tenido varios ha tenido. O por ejemplo, Cajamarca. Ahí está la provincia de Jaén, Cajamarca. Los cajamarquinos en Jaén quisieron pertenecer al Perú. Entonces el Perú se anexó esa zona. Claro que no le gustó mucho en esa época todavía no existía el Ecuador, no le gustó mucho a los colombianos, ¿no? Porque todavía era la Gran Colombia de Bolívar, todavía no existía el Ecuador. Pero entonces Jaén quiso pertenecer al Perú, entonces el Perú lo anexó porque el pueblo, los habitantes querían pertenecer al Perú. Entonces, eso es lo que nos dice. El núcleo es el país, el estado, y zona de anexión es cuando una región quiere pertenecer a un país donde le ofrezca mejores ventajas. Puede ser comerciales, económicas, políticas, pero la cosa es que esa región quiere pertenecer. ¿No es cierto? Ahora,
Zona de protectorado. Eso significa que cuando un país protege una determinada zona, justo les estaba hablando de Estados Unidos. Estados Unidos tiene zonas de protectorado, como por ejemplo Puerto Rico. Esa isla de Puerto Rico está bajo la protección de Estados Unidos. Entonces, nadie puede invadir ese país, Puerto Rico. Bueno, es una isla, ¿no? Está acá en las Antillas, por América Central, Puerto Rico. Entonces, nadie puede, por decir, vamos a suponer, si Perú quiere invadir Puerto Rico, se tendría que enfrentar a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo va a defender. Si Venezuela o México quiere apoderarse de Puerto Rico, pues va a tener que enfrentarse a Estados Unidos, porque está bajo la protección de Estados Unidos. Igual, ¿no? Japón después de la Segunda Guerra Mundial es un país ahora desarrollado, pero ojo, Japón después de la Segunda Guerra Mundial se ha comprometido en algo, en que no debe tener armamento, no debe tener armas, solamente para su defensa. Pero, ojo, entonces Japón está bajo la protección de Estados Unidos. Si China quiere invadir Japón, Rusia quiere invadir Japón, Estados Unidos está ahí para defenderlo, en cierto modo así. Aunque ahora Japón último está pidiendo ya su total libertad. ¿Correcto? Zona de protectorado. Zona de influencia. Eso significa que Estados Unidos tiene países que están bajo la influencia de ese país desarrollado. En este caso, toda América, casi digo, toda América está bajo la influencia de Estados Unidos, ¿no? Vuelvo a repetir, nosotros estamos bajo la influencia de Estados Unidos. Nos gusta el inglés, hablamos en inglés, comemos comida de los ingleses, las hamburguesas, el Kentucky. Entonces estamos bajo la influencia de Estados Unidos. Usamos el dólar, entonces estamos influenciados por Estados Unidos. Entonces somos un país que está bajo la influencia de Estados Unidos. En cierto modo, Estados Unidos, América le pertenece a Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos zonas de influencia. Así como zona de influencia, también Estados Unidos tiene zona de influencia por África, también en Asia también, ¿no es cierto? Y uno que otros países de Europa. Entonces, digo algunos porque no todos. Acuérdense que Cuba está bajo la influencia de la Unión, bueno, de Rusia, ¿no? Antes estaba bajo la influencia de la Unión Soviética, que ahora es Rusia. Entonces, Venezuela también está bajo la influencia del socialismo, entonces por Maduro está bajo la influencia de los rusos, no está bajo la influencia de Estados Unidos, por eso que Estados Unidos lo quiere invadir. Entonces, zona de influencia es cuando un país ejerce de manera cultural, política, económica, un país. Ahora, económico, ¿cómo sería? Pues que Estados Unidos le preste bastante plata. Imaginemos, por ejemplo, que Perú pida bastante plata, entonces le deba bastante millones, entonces Perú está bajo la influencia económica de Estados Unidos, porque le debe bastante dinero, vamos a decirlo así. Zona de influencia. Zona de interés, eso es cuando un país tiene algún interés en común, como por ejemplo Perú. Perú tiene un interés, ¿sí? ¿En dónde? Pues al sur. Arica y Tarapacá, tenemos una zona de interés. Nos interesa recuperar eso. Esa es nuestra zona de interés. ¿Correcto? Eso es un ejemplo. Estados Unidos, como país, tiene una zona de interés. ¿Cuál sería? Pues casi todo el mundo. Pues tiene una zona de interés ahorita sobre Venezuela, porque necesita esos recursos naturales. En África, en Asia también tiene zonas de interés que le interesan a ellos. Y en cierto modo también su zona de interés es casi toda América, ¿no es cierto? Es algo que le interese, es algo porque quiere algo, alguna otra riqueza natural. A eso se refiere el núcleo de cohesión, ¿correcto? Entonces, a ver, las comunicaciones. Esto nos dice que son vías que los necesitamos para trasladar nuestros productos, para trasladarnos de un lugar a otro. Las vías de comunicación son necesarias. En caso de guerra, esas vías son importantísimas para poder trasladar tropas al ejército. Y también, por supuesto, esas vías de comunicación nos sirven para comunicarnos con las ciudades y hacer el desarrollo en el Perú. Por supuesto que sí. Necesitamos estar comunicados hasta con los más sitios alejados del país.
porque si no hay vías de comunicación, esa zona se va a sentir, vamos a decirlo así, aislada, se va a sentir olvidada y va a pensar que el Estado peruano no se preocupa por ello. Anteriormente ya teníamos regiones que estaban olvidadas, como por ejemplo Puno. Puno en su momento estaba olvidado. Y llegó un momento en que los puneños querían ser un país independiente, o de repente quizás pertenecer a Bolivia, porque el Estado peruano los tenía olvidados. No había una vía de comunicación, es decir, no había una integración, ¿correcto? Para eso sirven las vías de comunicación, ya sea marítima, ya sea terrestre o ya sea aérea. Loreto también, en el siglo pasado estaban olvidados de Loreto, toda la zona de Loreto, y también los loretanos quisieron independizarse, quisieron formar un país aparte, un estado, o de repente la cosa que quisieron separarse más claro del Perú, por estas zonas olvidadas, y eso porque no habían vías de comunicación. Esas vías de comunicación sirven para llevar el desarrollo a esas regiones, el desarrollo, agua, luz, internet, todo eso. Ahora en estos últimos años, en los años 80, 90 del siglo pasado, nos dijeron que departamentos como Ayacucho estaban siendo olvidados porque había una pobreza extrema. Es decir, que esa región estaba olvidada. Entonces, eso significa los caminos traen desarrollo a una región, a un departamento, a una provincia, a una determinada zona. Por supuesto que eso también acá nos dice que el Imperio Incaico desarrolló una serie de caminos, una red de caminos, porque necesitaba comunicarse con todas las regiones. ¿Para llevar qué? Para llevar el mandato del Inca, para llevar la religión, el idioma, el quechua. Es decir, para que se traslade el ejército en caso de guerra, lo más rápido posible. Esas son las comunicaciones, ¿correcto? Eso se necesita ahorita también en caso de guerra, en la época actual, ¿no? Se necesita ferrocarriles o trenes. Si tenemos esas vías de comunicación de trenes, inmediatamente se puede llevar al ejército rapidísimo hacia la zona o área de combate o a la área donde se necesite trasladar. O en caso de sismo también, llevar inmediatamente a ayuda, ¿no? Ayuda puede ser, vamos a decirlo así, ayuda social. Vías comerciales o económicas, ¿no? Dice, y rutas religiosas. Eso significa que todos los caminos, todas las rutas, todas las vías de comunicación pueden servir para hacer comercio, para llevar productos y traer y llevar productos, venderlos, para que se logre el desarrollo del país, o si no, rutas religiosas, ¿correcto? También eso significa llegar a las zonas donde a veces por motivos religiosos, a veces necesitamos celebrar algo. Algunos participantes a veces por turismo viajan a Ayacucho también, ¿no? Al Cusco por el Inti Raymi, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? A veces por motivos turísticos también se viaja y para eso se necesitan esas rutas, ¿cómo se llama? Las vías de comunicación, ¿no? O a veces también se celebra fiestas religiosas como, vuelvo a repetir, en Ayacucho Semana Santa y también en Puno también la Diablada, ¿no? Festejando a la Virgen de la Candelaria. ¿Correcto? O también puede ser cultural, ¿no? Como en Cusco, que se celebra la fiesta del Inti Raymi, en todo caso. O también, ¿cómo se llama? En el norte, ¿no? Para fiestas religiosas, la Cruz de Motupe, etcétera. A veces se dan esos acontecimientos. O también para celebrar el carnaval. Entonces se necesitan rutas, ¿correcto? Rutas, vías de comunicación. Vuelvo a repetir, puede ser aéreo, terrestre o marítimo también. O fluvial o marítimo, ¿no? En este caso, o fluvial por ríos. Rutas intelectuales, dice. Es decir, que tiene que haber centros de desarrollo intelectual en el país también, en universidades. Chicos como ustedes tienen que estar preparados, ahora las universidades no se conformen con una sola carrera. Ahora ustedes que son jóvenes, traten de tener en la mente el proyecto de estudiar 2 carreras, si se puede, porque a veces con una sola carrera no es suficiente ahora en estos tiempos actuales. Es decir, si no consigues trabajo como, por decir así, ingeniero, de repente quizás
una carrera que sea afín a la ingeniería. En todo caso, medicina también otra carrera afín. Si vas a estar por derecho, una carrera afín. Ahora, si vas a entrar al ejército, fuerzas armadas, fuerzas policiales, pero también así, no dependes de esa fuerza, sino que también tienes que estudiar otra carrera para que tengas más oportunidades. A eso se refiere, ¿no? Rutas intelectuales se refiere a que hay que tener centros de altos estudios, ¿correcto? Entonces, también eso es necesario para el desarrollo de un país. Rutas políticas nos dicen que, vamos a decirlo así, unificar territorios, ¿correcto? Unificar territorios y borrar esas diferencias, es decir, comunicarnos con la región de la selva y ser, a la final todos somos peruanos, en todo caso, tener esa cultura, ¿no? Que nos una, no que nos diferencie, ¿no? Que tú eres de la selva, yo soy de la costa, o yo soy de la sierra y tú eres de la selva, etcétera, etcétera. No buscar las diferencias, sino la unión, ¿correcto? A eso se refiere. Influencia de las vías de comunicación. A ver, se hace en 4 direcciones, dice, influencia económica, influencia espiritual, influencia militar y influencia política, ¿correcto? Eso viene a ser las vías de comunicación, por ese sentido, ¿correcto? En lo económico se refiere al trabajo, al desarrollo de un país, ¿correcto? Espiritual es nuestra religión, lo que nosotros somos. Cada uno se respeta en sus creencias también, eso por supuesto. Influencia militar, por supuesto, es la defensa del país. Tiene que ver con la defensa del país y todos colaborar en esa defensa. Política significa, bueno, cuando tenemos un pensamiento político, una simpatía por un determinado grupo político, en este caso, o algunas ideas, en este caso, ¿no? En este caso, algunas ideas políticas. Dicho sea de paso, por más que ustedes me digan, no, profesor, yo no me gusta la política o yo no soy político, todos por nacimiento, según el nuevo concepto, todos por nacimiento somos políticos, porque de todas maneras emitimos una opinión, ¿correcto? Al momento de que tú digas, no, el presidente Vizcarra no está haciendo bien, no está tratando bien esta pandemia en el Perú, no está actuando bien con la pandemia, no está llevando ayuda, entonces ya estás emitiendo una opinión, entonces esa opinión es política. ¿Correcto? Entonces todos somos políticos, nadie es apolítico. Influencia económica y influencia espiritual. Nos dice que en influencia económica, la economía actual de los estados está supeditada a las condiciones que presentan las vías de comunicación para el desarrollo de la circulación, sea ella interna o internacional. Muy bien, ahorita, si ustedes se dan cuenta, van al mercado, el precio es igual, no sube el precio. ¿Por qué? Porque hay una vía de comunicación entre la costa y la sierra, entre Lima, capital, y la sierra. Es decir, hay abastecimiento de alimentos. Eso significa una vía de comunicación. Es decir, es fluida. Entonces, no hay escasez. Por eso que no suben los precios de los alimentos. ¿Correcto? Entonces, eso viene a ser la circulación del comercio y el desarrollo del país. Hasta el país todavía no está yendo a la pobreza o a la quiebra, porque todavía hay desarrollo de la sierra, siguen trabajando. Influencia espiritual nos dice que viene a ser, vamos a decirlo así, acá nos dice que en el orden interno contribuye a realizar la unidad nacional, crea un ambiente favorable a la política exterior del Estado y ayuda a formar bloques de naciones. Muy bien, nosotros como tenemos una influencia espiritual de católico, nosotros estamos siempre bajo la influencia del catolicismo, es decir, estamos en la parte occidental, un poco difícil de ir a la parte oriental, ¿no? Pertenecemos al bloque occidental, entonces por eso que firmamos a veces algunos contratos, tenemos afines en idioma, pensamiento, religión, cultura, más o menos con todos los países latinoamericanos, ya que todos hemos sido, casi la mayoría hemos sido colonias de España, entonces tenemos ahí afinidades. Y que por supuesto eso lo llevamos a cabo firmando convenios, ¿no? Influencia militar, nos dice ahí, es para prepararnos bien y estar preparados para la guerra, ¿no es cierto? Tener en defensa de la patria, o en todo caso también en defensa del orden interno, como por ejemplo puede ser terroristas, ¿no? Como en los años 80 que aparecieron los terroristas, las fuerzas armadas, fuerzas policiales combatieron al terrorismo.
Entonces puede ser tanto interno como externo. Influencia política nos dice que las vías de comunicación contribuyen a la unidad política, en especial cuando los factores geográficos, físicos y humanos tienden a disociar a la nacionalidad. Muy bien. Entonces, esas vías de comunicación nos dicen que son necesarias, importantes para el desarrollo de un país. Y sobre todo cuando hay un departamento, una región, cuando quiera protestar, tiene algún malestar, entonces inmediatamente se puede dialogar por esa vía de comunicación. O en todo caso, si sufre alguna desgracia ahí de desastre natural, entonces se le puede enviar ayuda también, nos sirve para ello. Para eso también, eso vendría a ser, vamos a decirlo así, las vías de comunicación. Por último, acá tenemos las fronteras. Las fronteras viene a ser toda la demarcación que encierra nuestro territorio peruano. Es la demarcación que encierra todo el territorio peruano, ¿correcto? Eso es lo que nos... Y también, por supuesto, no solamente en tierra, sino en mar. En mar también tenemos nuestras fronteras, es decir, de las 200 millas. Las 200 millas peruanas, entonces eso nos pertenece a nosotros. Pero, solamente podemos utilizar 12 millas. Eso sí forma parte de Perú. Las otras restantes de las 200 millas pueden circular libremente cualquier barco de otros países. Es decir, no necesariamente está cerrado esa frontera. Pero 12 millas sí. Ahí sí no puede circular nadie, ningún barco. Tiene que pedir permiso para pasar por esas 12 millas. Ahí sí cometería un delito, una infracción, si es que no pide permiso. Tiene que tener acceso a nuestra costa en 12 millas. Pero las 200 millas no. Las 200 millas pueden pasar todos los barcos que quisieran. Pero eso sí, pasar, no pescar. Si un país, Chile, Ecuador, qué sé yo, o cualquier otro país lejano, o China o Rusia, quieren venir a pescar acá, no pueden hacerlo. Tienen que pedir permiso. Está prohibido porque esas 200 millas nos pertenecen. Pero sí, pasar, nada más, cruzar. Eso sí, está permitido. Pero en las 12 millas que tiene el Perú, ahí sí no. Ahí ningún barco pasa, a no ser que sea que pida permiso primero y se le dé el permiso adecuado. Entonces, porque eso sí estaría cerca a nuestras costas. Entonces tenemos que proteger nosotros como país, tenemos que protegernos de cualquier otro barco. Por si acaso nos espían de repente, ¿no? Sobre todo porque ahí tenemos nuestras fuerzas armadas, correspondiente a la Marina de Guerra del Perú. Entonces, ahí sí tienen que pedir permiso exacto. Muy bien, vamos a continuar entonces con el tema. Y, a ver, esta es la explicación que ya terminamos. A ver, vamos a pasarlo. A ver, el siguiente PPT, así brevemente nada más. Esto sí lo vamos a tocar brevemente nada más, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Muy bien, aquí habíamos dicho de que un estado geopolítica, ¿no es cierto? Este es un estado, el estado geopolítico, ¿correcto? Digamos el Perú, que tiene ahí. El Perú es un estado que tiene un organismo vivo. Vuelvo a repetir, acá está resumido. Un organismo vivo. Nace, crece y desaparece o muere. ¿Correcto? Entonces, acá vemos así, el Estado y la... El Estado es un organismo vivo, ¿no? Dice, nace, crece, o sea, se desarrolla desde pequeñito hasta lo más grande y muere. Vuelvo a repetir, Estados Unidos, un país que nació de la independencia, se independizó de Inglaterra, nació, luego creció de las 13 colonias hasta se convirtió en, primero eran 13 estados, hasta ahora hay 51 estados, abarcando casi toda América del Norte, de extremo a extremo, ¿cierto? Y ahora primera potencia mundial, entonces, pero todavía no muere. ¿Algún día va a morir? Sí. No sé, de acá a 50 años, 100 años, 200 años, 500 años, 1000 años, pero algún día va a desaparecer. ¿Correcto? Ese es el destino de ellos. Nace, crece y muere. Y de ahí, por supuesto, va a aparecer otro, pues, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el Imperio Incaico,
nació con Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no es cierto? Creció, conquistó varios reinos con Pachacútec, el gran conquistador, Pachacútec. Entonces, Huayna Cápac también, entonces, creció, pero el Estado incaico murió. ¿Cómo murió? A causa de las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa, y fue conquistado por los españoles. Desapareció el Estado incaico. Así, nace, crece y muere, ¿correcto? Nace, crece y muere. Entonces, desaparece. Desaparece el Estado incaico. Igual, ¿qué más? Otra cultura. Había dicho también la cultura romana. La cultura romana nació, sí, nació en Roma, sí, nació en Roma, con Rómulo y Remo, ¿no es cierto? Rómulo y Remo fundan la ciudad de Roma, y de ahí empieza a desarrollar la cultura romana. Esa pequeña ciudad de aldeas nada más, Roma simplemente era una aldea nada más, hasta convertirse en la capital del mundo. Entonces, nace Roma, fundada por Rómulo y Remo, bueno, en realidad en homenaje a su hermano Remo, y luego, por supuesto, crece, se lanzó a la conquista, entonces conquistó casi todo el mundo conocido de aquella época, creció, y por supuesto murió. ¿Cómo murió? Porque fue invadido por los bárbaros, ¿no es cierto? Los germanos, mayormente esos bárbaros germanos, mayormente son de Alemania, son esos bárbaros, eran ojos azules, rubios, altos, fortachones, eran de raza aria, esos eran los bárbaros, los germanos. Entonces, esos fueron los que llegaron a conquistar, ese pueblo llegaron a conquistar más o menos la cultura romana, ¿no? El imperio romano. Entonces murió Roma. Y como podemos ver, hay varios estados que nacieron, crecieron y murieron, ¿correcto? Entonces, bueno, por ver unos ejemplos nada más. Por eso nos dice que el estado es un organismo vivo. Nace, crece y muere. Muy bien. Ahora, evolución nos dice así, periodo no sistematizado, en la edad antigua, ¿correcto? En este caso, habían culturas de esta edad, como por ejemplo Egipto, Grecia, ¿cómo se llama? La cultura judea o hebrea. Luego, por supuesto, también los romanos. Aquí los egipcios también buscaron su expansión a costa de otras regiones, ¿correcto? A ver, los egipcios llegaron a conquistar también Jerusalén, ¿correcto? Entonces, cuando llegaron a conquistar toda esta zona, la zona de ahorita donde está Irán, también más o menos esa zona, o Turquía, en esa parte de ahí, llegaron a extenderse por breve tiempo nada más. Luego, por supuesto, tenemos los griegos, que también nació, creció y desapareció. Nació la cultura griega con pequeños estados y luego se expandió con el gran conquistador Alejandro Magno, ¿no? Alejandro o Alejandro el Grande. Y luego desapareció. ¿Cómo desapareció? Porque fue conquistado por los romanos. Luego tenemos aquí la cultura romana. Bueno, ya explicamos, nació, creció y murió, desapareció. Acá también tenemos los persas y los caldeos, que también fueron culturas que también se expandieron, pero también desaparecieron, murieron en la edad antigua, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. En la Edad Media, ¿qué hubo? Los bárbaros. Esos bárbaros conquistaron Roma, también desaparecieron, estuvieron unos años, solamente unos cuantos años, bueno, más o menos algunos 300, 200, otros 50 años, otros pueden haber durado 500 años, etcétera, así. Pero nuevamente desaparecieron, ¿correcto? Y luego, por supuesto, en la Edad Media también estaban los estados medievales, es decir, la época de las cruzadas, ahí existieron varios reinos, es decir, llegaron a conquistar Jerusalén y fundaron un reino, nació un reino, el reino de Jerusalén, pero nació, creció un poquito nada más y luego murió, desapareció el estado, vamos a decirlo así, cristiano en Jerusalén, porque fueron conquistados por los turcos otomanos, ¿no es cierto? Ahí en todo caso,
Por supuesto que también tenemos ahí la ciudad de Jerusalén cayó en poder de los turcos otomanos, ¿no? O de la Media Luna también. Entonces, en la época del feudalismo también existían los llamados señores feudales, que también hoy, por supuesto que después se fundaron o se formaron los reinos. En este caso dieron origen a los reinos de Francia, de Inglaterra, ¿no? Vamos a decirlo así, de Italia. Entonces, España también en esa época, ¿correcto? Claro, España se formó después todavía, después de la Edad Media, ¿no? Casi a inicios de la Edad Moderna, se puede decir así, en este caso, ¿no? Es decir, varios estados ¿cómo se llama? De la Edad Media desaparecieron varios reinos, ¿correcto? Ahí tenemos también el imperio de Carlomagno, el imperio de Carlomagno, ¿no? O el imperio carolingio. Nació, creció y luego desapareció, ¿correcto? El imperio carolingio. Después del imperio romano, el imperio carolingio también fue el más grande en la Edad Media, por supuesto, el más grande que se dio a conocer, pero también desapareció, duró pocos años, no duró mucho, a lo mucho hasta sus nietos nada más llegó a durar el imperio de Carlomagno, porque sus nietos se dividieron el imperio y de ahí desapareció poco a poco. Y dieron origen a lo que es el país de Francia y después el país de Alemania. Ahí desapareció, convirtiéndose en esos países. Muy bien, y también tenemos en la Edad Moderna. A ver, la Edad Moderna nos dice también que aquí tenemos, vamos a decirlo así, en la geopolítica nos dice que aquí se decidieron a la expansión del comercio. Por el comercio se expandieron. España y Portugal buscaron nuevas rutas comerciales porque querían comerciar con, con otras regiones, con otros países. Entonces pero también querían productos, porque esos productos que encontraron en otras partes del mundo, lo llevaban a Europa y valían mucho dinero. La gente pagaba por ese producto, ¿no? Ahorita nosotros no le damos ningún valor, como por ejemplo a la seda. Ahorita de repente tú tienes ropas de seda, así, que puede estar 10 soles, 20 soles, 50 soles, pero en esa época se pagaba mucho dinero por la tela de seda, en esa época. O también por decir así, esas especies que le echas a la comida, la canela, vamos a decirlo así, el café, qué sé yo, el ají, esas especies que se supone que le daban sabor a la comida, se pagaban mucho dinero. En este caso, en Europa no había pues esa manera. No es como ahora que tus alimentos vienen sazonados. En cambio, en esa época no había esos tipos de sazones. Simplemente la comida era insípida, vamos a decirlo así, y así lo comían. Entonces, el comercio abrió nuevas rutas comerciales, ya que en este caso tenemos como abanderado a Cristóbal Colón, que descubrió América y, por supuesto, una nueva ruta comercial, ¿no es cierto? Para llegar hacia la zona de Asia, llegar a la India. Tenía que atravesar toda América y dar casi toda una vuelta alrededor del mundo para llegar hacia Japón y hacia China, pero viajando hacia el oeste, ¿no? Y por supuesto que acá también en América se encontró con la papa. En Europa no había papa, por si acaso. Así es que cuando llegaron acá encontraron variedad de papa y también maíz, ¿no es cierto? La papa y el maíz. Y por supuesto que al principio cuando se llevó la papa a Europa, los europeos no querían comer, lo veían como algo denigrante, porque ellos en su mente decían que la papa, como crece debajo de la tierra, eso es feo, huele mal, qué sé yo, feo su sabor, que esté debajo de la tierra. Ellos estaban acostumbrados siempre a comer plantas donde estaba, bueno, cuando surgían, ¿no? Encima de la tierra, pero la papa pues está debajo de la tierra, entonces no se acostumbraban. Hasta que vino la peste negra y como en la peste negra arrasó con todo,
con todo, no había alimento, ahí recién tomaron en cuenta la papa. Como crecía debajo de la tierra, no le afectaba mucho, entonces ya pues la papa se convirtió en un alimento básico para la población, así para calmar el hambre. Entonces desde ahí ya en toda Europa, como había mucha hambruna, ya comenzaron a consumirlo, la papa. Y de ahí ya se acostumbraron, pues. Hasta ahorita, ¿no? Hasta el día de hoy, nuestro pollito con